Buenos días, tardes, noches, bienvenidos en esto que hemos dado en llamar Mandarina TV. Mi nombre es Juan Di Paolo y antes de arrancar no me quiero olvidar de decirles que se suscriban al canal, que le den like y que comenten. Agradecerles a todos. Antes de empezar el día de hoy me gustaría comentar alguna cuestión. Digamos, la semana pasada estuvimos hablando un poco con el poroto de La Sustancia, que me gustó bastante la película. No una cosa extraordinaria, no me gustó al nivel del Jockey, voy a decir la verdad. Que lo vamos a seguir discutiendo con el poroto en algunos programas más adelante, pero me fui a buscar este libro después, Capitalismo Gore, de Sayak Valencia. Nada, me encantó, así que me parece que una idea piola es cruzar esta lectura con la película. Me parece que está buenísimo, que el libro está genial, me gustaría recomendarlo porque la verdad que me gustó muchísimo y agradecerle al Cristian por el libro de Luditas, que la verdad que sí, que estuvo muy bien la recomendación. Antes de arrancar y de darle la bienvenida al invitado, quiero decir que muchísimas gracias a todos por la participación que han estado teniendo en estas últimas semanas en el canal. Y ahora sí, ya nos arrancamos con la charla. Bienvenido a Mandarina. ¿Cómo estás, Nicolás Trota? ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, ¿y vos? Todo bien. Me alegro de verte. Dentro de lo posible. Sí, en lo que se puede, digamos, como se puede. Todos contestan más o menos lo mismo. Dentro de lo que se puede. Pero bueno, son los tiempos que nos tocan. Los que creemos que somos seres gregarios, colectivos, sí. No estamos pasando un buen momento. No estamos pasando un buen momento, no. Bueno, de eso vamos a hablar un poco hoy, digamos. De ¿cuántos nos creemos que somos seres colectivos o cuántos creemos que somos seres individuales, digamos? Con el Nicolás, la idea era hablar un poco de una breve historia de la educación argentina y poder ir metiendo en el medio cómo fue influenciando el capitalismo y sus dispositivos al sistema educativo argentino, si te parece. Mira, como para arrancar, a mí me gustaría preguntarte concretamente. El sistema de educación argentina se construyó, a mí me gusta decir, vos podés corregirlo si no te parece, digamos, que se construyó primero el Estado y después, gracias a una serie de dispositivos que se impusieron a partir del capitalismo industrial moderno, la nacionalidad argentina. La educación cumplió un rol fundamental en este tramo, con la ley 1420, con las escuelas Laines y demás, digamos, como para poder unificar a la población argentina a partir de esta serie de dispositivos en el que se puede encontrar la escuela, que no eran ajenos a la violencia en sí. Pero la escuela sirvió, tuvo su funcionamiento y logró construir la nacionalidad argentina como tal, y logró construir, algunos años después, esa nacionalidad que se transformó en industriosa a mitad del siglo XX. Si vos tuvieras que decir hoy, digamos, ¿cuál sería la función central de la escuela en el siglo XXI? ¿Qué función tendría y qué dispositivos debería desplegar? Porque siempre estamos frente al encuentro o a la pregunta o a la disyuntiva de que tenemos una institución forjada durante el siglo XIX que sigue siendo similar en el siglo XXI. Sí, similar, pero quienes la habitan son ciudadanos del siglo XXI. Totalmente. ¿No? Y yo comparto, ¿no?, la mirada de lo que vos exponés, que la escuela tuvo un rol fundamental en la construcción de la identidad nacional, ¿no?, del argentino, en un país con una cultura milenaria, para decirlo de alguna manera, ¿no? Todo lo que fue el proceso de inmigración final del siglo XIX y durante el siglo XX, en unificación de esa identidad, como pasó con muchos países que fueron construidos a lo largo del siglo XVIII, XIX y el siglo XX, algunos de ellos. Ahora, creo que en este siglo XXI, en un momento de complejidad que vive nuestra América Latina y Argentina en particular, yo creo que tenemos que ir a un proceso de federalización de la educación, ¿no? Yo creo que el Estado Nacional, más allá que parezca utópico plantearlo en este momento en particular, tiene que recuperar un rol muchísimo más activo en la construcción de un modelo de desarrollo con justicia social en la Argentina. Y es ahí donde, en este momento que tanto se discute el rol del Estado, su eficiencia, si hay que destruirlo, si hay que fortalecerlo, yo creo que la escuela, con todas sus deficiencias, porque la sobrecargamos de responsabilidades y la política no le da todos los instrumentos que necesita para enfrentar esos desafíos, la escuela es una de las pocas herramientas positivas de vinculación del Estado con la sociedad. Y tiene un marco de capilaridad en todo el territorio argentino. Lamentablemente, a partir del proceso de provincialización, se terminó afianzando las instancias de desigualdad que hay en nuestra Argentina. No es lo mismo gobernar el sistema educativo
de una provincia del norte grande de nuestro país que de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde además la ciudad de Buenos Aires, más de la mitad de la matrícula va a escuelas de gestión privada y tenés el ingreso per cápita más alto de Argentina, uno de los más altos de América Latina. Entonces, en ese escenario, yo creo que si nosotros tenemos que pensar nuestra escuela en el siglo XXI con los enormes desafíos que nos impone también la globalización y que nos impone además el esquema de concentración de riqueza y oportunidades que vive hoy el mundo, el Estado Nacional tiene que asumir un rol fundamental en enfrentar las profundas asimetrías, porque sigue siendo la escuela, no la única, pero sí la principal institución para romper la realidad de cuna que cada uno de nosotros tenemos. Y el principal condicionante de progreso en la América Latina, que incluye la Argentina, es el hogar en que nos toca nacer. Sí, entonces, el que rompe, la responsabilidad de romper eso, ¿no?, es la escuela. Obviamente la escuela no está exenta de lo que ocurra en términos del modelo de desarrollo y de las decisiones macroeconómicas que puede tomar un gobierno, mucho más en una América Latina que es mucho más estadocéntrica que lo que puede ocurrir en el hemisferio norte, en los países de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, o inclusive los países europeos, sí, donde el nivel de desarrollo humano genera otros instrumentos que están ausentes en la Argentina. Por eso en nuestro país gobiernos malos implican tanto retroceso, ¿no?, y gobiernos positivos implican indicadores de recuperación social muy rápidos. Ahora, por supuesto, nuestro tejido social está muy dañado en este presente. Sí, sí, está tremendo. Vos decís que el mundo tiene una gran concentración económica, cosa con la que yo coincido, digamos, y aparte de lo que venimos hablando más o menos en el programa, digamos, los niveles de concentración económica hoy son incontrastables con cualquier otra etapa de la historia de la humanidad. Digo, esa primera escuela, e incluso hasta mediados del siglo XX, se forjaba en función de que los estudiantes, a partir del acceso a la educación, no la quiero romantizar porque entiendo que a final del siglo XIX era un poco más violenta la cosa, pero a mediados del siglo XX ya más o menos había como un acuerdo de que la escuela, digo, era el motor del ascenso social en general en la Argentina. ¿Cómo podemos pensar hoy el ascenso social? Y lo pregunto por los jóvenes, porque si hay un problema que tiene la escuela hoy es la gran deserción que tiene la escuela media principalmente y también la primaria, digamos, pero la escuela media principalmente. ¿Cómo podemos pensar hoy que la escuela puede ayudar? Y después te haría otras preguntas, pero que la escuela puede ayudar a ese modelo de ascenso social que se prometía a mediados del siglo XX. Sí, a ver, yo no quiero romantizar la escuela del pasado también, claro, porque es una escuela para pocos. Sí, sí, totalmente. Hoy en términos del vaso medio lleno, en todos los niveles educativos tenemos un nivel de cobertura y de alcance que no tuvimos nunca antes en la historia. Después podemos discutir, ¿no?, las diferencias de calidad educativa, sí, sí, que son reflejo también de los niveles de ingreso, sí, ¿no?, porque no aprende de la misma manera un adolescente que esté en una situación de postergación social y económica en su hogar que aquel que está contenido. No aprende de la misma manera un niño que nunca pasó frío, que come cuando abre la heladera, que aquel niño que come salteado y sus padres están en una situación de vulnerabilidad social extrema. Cuando hoy 60% de nuestros niños, niñas o adolescentes están en situación de pobreza. Bueno, ese es el problema que tenemos. Entonces a veces sobrecargamos la escuela con la expectativa de resolver todo, cuando le estamos dando además, veamos lo que está pasando ahora, el gobierno nacional que dice que la educación debería ser un servicio, no un derecho, un servicio esencial, elimina el incentivo docente, ¿no?, y la recorta presupuesto a todas las provincias, para nombrar un ejemplo, ¿no? Entonces me parece que sí vivimos, comparto el niño que venimos conversando, un proceso de concentración económica nunca antes vivido, más allá que en los últimos 40 años la humanidad avanzó en la disminución de la pobreza, principalmente por los procesos de crecimiento de la economía que han tenido el sudeste asiático, donde está la mayoría de la población, China e India. ¿No? China al principio, ahora India está viendo un proceso similar de inclusión en sectores medios, sectores muy pobres. Ahora, la humanidad nunca tuvo la capacidad de producir bienes y servicios como en la actualidad. Nunca. Entonces, ese es el desafío que tenemos. No es la pobreza, es la inequidad. Sí. Y que es el camino hacia donde está transitando Argentina, porque lamentablemente estamos empezando a replicar situaciones que vivía América Latina y que en Argentina estábamos exentos, ¿no?, porque teníamos una sociedad de ingresos medios. Entonces me parece que ahí se nos plantea un desafío. ¿Qué tiene que hacer la escuela? Y no hay que innovar mucho en ese sentido. Yo creo que la escuela tiene
dos responsabilidades principales, ¿no? Una es la formación de ciudadanos plenos, y formar ciudadanos plenos implica el acceso al conocimiento para tener una mirada crítica, ¿no? Y con todo lo que implica la construcción de pensamiento crítico en los distintos niveles de nuestra escuela. Y por otro lado, obviamente en un mundo tan cambiante, yo creo que no debería haber tensión en lo que debe ser el rol de vinculación de la escuela con el modelo productivo que queremos para la Argentina. Sí. ¿No? En un momento donde, además, como en toda revolución industrial, y en este caso tecnológica que estamos viviendo, estamos en el gap, en esa porción de incertidumbre, de saber si el proceso tecnológico tan disruptivo que estamos viviendo con la inteligencia artificial y la automatización del empleo, ¿no? Hay cosas que son inteligencia artificial, hay otras que son automatización, va a destruir más empleo de lo que esas tecnologías van a permitir crear. Sí. Eso no es nuevo, porque ha ocurrido a lo largo de toda la revolución industrial, la destrucción de ciertos empleos y la creación de nuevos empleos. Ahora, estamos en ese gap de incertidumbre, ¿no? Entonces, ¿qué conocimiento le tenemos que dar a nuestros chicos en la escuela y qué conocimiento le tenemos que dar en la educación superior, universitaria y técnica no universitaria para enfrentar este mundo del trabajo? Yo creo que eso es lo que hay que discutir, ¿no? Y hay que hacerlo, y por eso vuelvo a lo que te decía al comienzo. Yo creo que para construir una nación tenemos que asumir desde la sociedad argentina que la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación no es de una provincia, es del Estado Nacional. Entonces yo creo que el proceso de provincialización de la educación terminó consolidando las desigualdades educativas y las desigualdades de desarrollo para la Argentina. ¿Esto quiere decir que las escuelas tienen que volver al gobierno nacional? No, yo no creo que tienen. Lo que sí tenemos que discutir es la masa que se invierte, porque en políticas públicas todo es discurso hasta que pasamos a los recursos. Obviamente. ¿No? Entonces, ¿qué necesita la escuela? La escuela necesita inversión prioritaria. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que romper la sobrecarga que tiene la provincia para que asuman los recursos del Estado Nacional en salario, en infraestructura, en formación de nuestros docentes y en tecnología, que yo creo que esos son los elementos centrales para una educación de calidad. Y a eso le tenemos que sumar algo que hay que repetirlo, por más que sea evidente, que sea claro, que tan importante es lo que ocurre dentro del aula como lo que ocurre en las cocinas de nuestros hogares. Obviamente. Porque los que hablan de Finlandia o lo de los países nórdicos, no es solo haber sostenido procesos de inversión, de formación, de jerarquización de nuestros docentes durante décadas, sino ese sistema educativo está emplazado en una sociedad mucho más igualitaria que la de cualquier país de América Latina. Entonces, por supuesto, no es que uno dice, traigo los docentes de Finlandia. Bueno, vos traes los docentes de Finlandia y empezás a pagar como docentes argentinos. Sí. Le mostrás una carrera que no es la que tienen en Finlandia. Le mostrás realidades dentro del aula que son muy disímiles a las que tienen los países nórdicos, más allá de los procesos de inmigración que pueden generar tensiones dentro del aula. Entonces me parece que todo eso es algo que tenemos que discutir con profundidad. Y yo creo que la principal responsabilidad tiene la política, no la escuela, porque a la escuela la sobrecargamos de responsabilidades, porque es esa única institución que tiene un buen vínculo con la sociedad a pesar de todas sus deficiencias, porque generalmente el vínculo del Estado y mucho más con los sectores populares generalmente no es positivo. No, claro. ¿No? Es la exclusión, es la cagada a palo. Digo, es un Estado que no está para cuidar, sino que está para sancionar. Sí, la escuela es otra cosa, entonces creo que ahí tenemos que ser conscientes cómo transformamos esa escuela. No, de hecho la escuela es una institución en la que todavía se cree, digamos, incluso después de las crisis en la Argentina, la escuela siempre se ha mantenido más o menos parada y se somete a esa sobrecarga. El Emilio Tenti decía, se somete tanto a la sobrecarga que creemos que los chicos coman bien o mal depende de la escuela, por ejemplo. Entonces hay que abrirle, porque ahora en la provincia va a pasar eso, digamos, hay que abrirle kioscos saludables y demás, como si fuera la escuela la que pudiera discutir con el sistema capitalista en general o completo, digamos, contra las publicidades o contra los teléfonos celulares que están todo el tiempo diciéndote, toma Nesquik, no come fruta o verdura, digamos, está clarísimo. Digo, la escuela siempre está en esa tensión, en esa sobrecarga. Pero sin embargo, es verdad lo que vos decís, esa escuela sigue manteniendo un vínculo social sólido con la sociedad que la circunda y el resto de las instituciones ha caído en franca decadencia en ese vínculo, digamos, en esa vinculación. No solo se reconoce esa institución para ordenar a las sociedades de otro lugar, digamos, que esto que vos decís, las piñas. Y una sola cosa te digo, ¿no? Que nosotros somos tan críticos en este momento que transitamos, digo, como sociedad del Estado argentino y los bienes públicos. Digo, con todos los retrocesos, avances que hemos tenido en las últimas décadas,
los bienes públicos de Argentina Sí. son muy superiores Sí, a los sí. de cualquier país americano. No, digo, Sí. no hay 500.000 de argentinos viviendo en Paraguay, viviendo en Bolivia, viviendo Sí, en sí, Perú, sí. viviendo en Chile. No, claro. Digo, el saldo de inmigración, bienvenida sea, Sí, sí, totalmente. está en la Argentina. Sí, Entonces, sí. cuando nos dicen, no, el modelo es Paraguay, digo, Bolivia, que es, yo viajo mucho a Bolivia, he visto ese cambio profundo que ha habido a partir del gobierno de Evo Morales, del MAS, en ampliación de derecho, está muy lejos de lo que son los bienes educativos, sanitarios, de derechos de trabajo que tiene la Argentina. Sí, sí, Entonces, sí, eso sí. también es lo que está en disputa hoy. Vamos, está bueno porque te quiero llevar la cámara. A mediados del siglo XX, cuando el capitalismo más o menos funcionaba a nivel internacional y en la Argentina funcionaba muy bien, digamos, construyó esto. El estado de bienestar El estado de bienestar, argentino. Sí, bienes públicos, vamos a decir así, bienes públicos, como dijiste vos, digamos, bienes públicos que permitieron mantener una infraestructura o sostener una infraestructura que construyó un modelo social y en el medio un modelo de deseo, digamos. Construyó una clase media que quería consumir de cierta manera, de cierta forma, y eso es más o menos lo que conformó la argentinidad por los 50 años que siguieron. Ese sistema, que tenía una réplica entre la escuela y la casa, funcionó durante unos años, funcionó a nivel internacional, pero también funcionó muy bien en la Argentina, digamos. Después se rompió, digamos, se cambia el patrón de acumulación, se rompe en los años 70 y lo que era la acumulación industrial desaparece y pasa a ser todo esto que estamos viviendo ahora, El digamos, financiero. que viven en la timba financiera, digamos. Esa escuela sigue tratando de restituirse, me queda la sensación a mí, como si fuera el mundo anterior. Y lo digo por esto, mira. ¿Vos qué pensás cuando los docentes dicen, por ejemplo, los chicos faltan el respeto? Los chicos ya no son lo que eran hace 40 años, 30 años, 20 años. Al maestro se lo respetaba. Vuelvo a decir esto. En una sociedad que está desarmada, pedirle o darle toda esa tarea a la escuela, lo que produce es que la escuela empieza a ser una institución que también se empieza a ser frágil frente a este capitalismo financiero en general. Mirá, para poner un ejemplo que Dale. se dio en marco de tensiones, cuando se sancionó la obligatoriedad de la escuela secundaria, Sí. en las propias organizaciones, yo me acuerdo de haberlo conversado con Maldonado, la secretaria general del CETERA en ese momento, que muchas docentes, porque el 90% son maestras, son mujeres, le planteaban la tensión que generaba dentro del aula la obligatoriedad de tener chicos que le decían no quieren estar en la escuela. ¿no? Bueno, todas esas tensiones. Ahora, ¿cómo las resolvemos? ¿No? Y es parte de lo que yo quería conversar hoy aquí con los compañeros del sindicato. Yo creo que tenemos que comprimir a la escuela de esas responsabilidades. El maestro tiene que preocuparse solo, por más que parezca utópico lo que planteo, pero está muy bien. solo es un horizonte, en el desafío de enseñar y que los chicos aprendan. ¿Qué quiere decir esto? Los docentes y directivos de la escuela se tienen que retraer de la responsabilidad social para que den un paso al frente a otras áreas del Estado. Porque si no, terminamos reemplazando el desafío de aprender, ¿no?, por el desafío de la contención social en situaciones de exclusión y violencia creciente. Sí, esas áreas del Estado tienen que tener financiamiento. Por supuesto, bueno, pero eso es la discusión, ¿no? Porque cuando decimos la Argentina que se construyó, la construyó el Estado. La Argentina de la 1420, que era un grupo de locos que planteaban la obligatoriedad de la escuela primaria en un país analfabeto, eran los que gestionaban la transformación y nos llevó un siglo lograr el objetivo. Pero ahí se construía, lo mismo hizo los movimientos populares, el radicalismo, lo mismo hizo el peronismo, con avances y retrocesos. Más allá de eso, si uno ve el quiebre que implica la década del 70 para Argentina en términos de no solo la dictadura, sino del ataque a todo lo que era nuestra matriz productiva, desarrollo, más allá de la represión y el terrorismo de Estado, y después el componente adicional, cuando en la humanidad, a partir de la caída del muro de Berlín, desaparece la tensión entre lo que era la libertad, ¿no?, y el bienestar, ¿no? Y eso ¿qué llevó? Eso llevó a que se relajen el estado de bienestar y empiece a desarmarse el estado de bienestar en, por ejemplo, los países europeos, y que la política se empezó a edulcorar, ¿no? Y que ya esa tensión que no existía de el comunismo que avanzaba, relajó todo, hizo de nuestros países mucho más desiguales. Y los procesos tecnológicos, en vez de generar
sociedades más igualitarias que nos permitan estar discutiendo hoy en el siglo XXI. Trabajemos en toda la humanidad menos, porque estamos produciendo servicios para consumir cosas que no necesitamos, ¿no? Esa discusión no está. La discusión es por la acumulación. Y las propias crisis que ha tenido el sistema capitalista, como la del 2008, lo que ha permitido es revitalizar el propio sistema capitalista. Totalmente. ¿No? Sí. Entonces, hoy estamos frente a compañías globales que ni hablan de una economía periférica como la nuestra, ¿cómo logramos regular a las principales empresas globales? Y vemos lo que está pasando hoy en Estados Unidos con Donald Trump, que está poniendo al hombre más rico del mundo, Elon Musk, que tiene una política de destrucción, de debilitamiento de los estados, al frente de la propia destrucción de disminuir la burocracia del Estado norteamericano. Pero Donald Trump ya ha anunciado que va a eliminar la Secretaría de Educación en Estados Unidos. Sí, lo vi. Yo lo que veo, hablemos un poco de los Estados Unidos, digamos, pero lo que veo en Estados Unidos es una tensión fuerte entre la industria militar norteamericana, claramente, digamos, que Elon Musk y, ¿cómo se llama? Peter Thiel, que están en ese juego, digamos, y después y tratando de acumular de ahí, bajo el discurso, y esto me parece interesante, de la transparencia institucional, que vendrían con la inteligencia artificial a traer transparencia institucional, y después a la necesidad de desburocratizar el Estado como tal, y esa desburocratización del Estado vendría bajo una idea positiva de tecnoestado, de tecnocracia gubernamental, digamos. Que si yo la veo en combinación, por lo menos me da miedo, digamos. Y después otra cosa que me parece interesante en el discurso, para charlarlo, digamos, para analizarlo, para verlo entre los compañeros, es esta cuestión que tiene que ver tan concretamente con esto que sería la idea de que con la técnica podríamos superar la falencia de lo humano, digamos. Con la técnica podríamos superar la falencia de la política, metiéndonos en un quilombo grandísimo a nivel internacional, que es esto, de que son sociedades ultra vigiladas, donde parece que la ciencia puede gobernar a lo humano. Y me parece que en ese sentido el presidente argentino va a buscar ese tipo de inversiones a la Argentina. Yo vuelvo a decir eso. ¿Qué rol le queda al pensamiento crítico frente a las técnicas que no necesitan del pensamiento crítico para funcionar, digamos, ¿no? Sí, no, pero además en el esquema de formación, que digo, no solo en la escuela secundaria, sino también en la universidad, cuando se producen estos debates, ¿qué tenemos que enseñar frente a los cambios de proceso tecnológico? ¿No? Cuando, por ejemplo, cuando uno acredita una carrera de informática, ¿no? Y ahí hay tensión y dice, no, nuestra carrera de informática tiene que ser mucho más cortas porque el mercado demanda que los chicos se inserten. Ahora, uno ahí, más allá de lo que pueden ser los cambios de lenguaje, la erupción de tecnología, que hoy no sabemos cuál va a ser dentro de 2 años, y lo que parece que va a ser quizás no lo es, digo, lo que le tenemos que dar es esa capacidad de análisis y de conocimiento de base para que pueda adaptar su conocimiento, ¿no? Obviamente con una formación constante, a la irrupción de los nuevos procesos. Entonces me parece que es muy difícil discutirlo, ¿no? Además desde una realidad de un país periférico, habitando un océano de desigualdad como es la Argentina, ¿no? Que es una realidad muy diferente a la que vive la principal potencia mundial, como es los Estados Unidos, ¿no? Que tiene otras tensiones y tiene otras capacidades de respuesta y tiene un umbral más allá que el Gini de Estados Unidos y Argentina es muy similar. Sí. Digo, no es que tenemos, Estados Unidos es el país industrial más desigual del mundo, ¿no? Entonces, digo, creo que Argentina estará en 0,43 y Estados Unidos está en 0,40. Digo, no es que son números, obviamente, son una riqueza muy distinta que hay en nuestro país y que hay en Estados Unidos. Sí, pero lo que uno acumula, digo, lo que uno desea es en el país que le toca estar, digamos. De todas maneras, a mí sí me parece serio, digamos, por más que vos decís que es verdad que no se puede aplicar un modelo de países centrales en un país periférico como la Argentina, al caso, sí me parece que en la capacidad de quedarse con el recurso en un mundo que se plantea como tan desigual que solo van a quedar 2 sectores sociales, digamos, los muy muy ricos y todos los demás, por lo menos en Occidente me parece que se viene planteando así la discusión internacional, la irrupción de la nueva tecnología, por más que es verdad, digamos, que toda la revolución industrial siempre ha desplazado puestos de trabajo de un lugar a otro, sí me parece que en este caso particular los niveles de concentración no permitirían el desplazamiento hacia otros puestos de trabajo.
Es más, pienso en esto. El Fordismo permitió el desplazamiento de una serie de puestos de trabajo a otro, a través de una forma de organización del trabajo, digamos, en la década del 30 principalmente, pero que solo se pudo salir de esa situación mediante una guerra mundial, digamos. Con el enfrentamiento bélico que permitió destruir, primero poner a construir la maquinaria militar internacional, destruir Europa y reconstruir Europa, permitió que hubiera 40 años de bonanza capitalista a nivel internacional. Y a eso yo le sumaría el temor del comunismo. Y el temor del comunismo, porque, sí, digo, totalmente. ¿Cómo se frenaba el temor del comunismo? Mejorando la calidad de vida. Sí, totalmente. En este mundo, yo no veo, por lo menos en Occidente, en el mundo que está planteado hoy, una necesidad, o sea, si veo la posibilidad de guerra, esa lo veo permanente, digamos, una necesidad de que los sectores populares sean beneficiados por estas élites para poder contrastar contra modelos sociales distintos, digamos. Sí, es que nadie regala nada. Uh-huh. Los derechos de hoy son las disputas del pasado, ¿no? Uh-huh. Las que se resolvieron en otro momento. Yo cuando te digo lo de los países periféricos es que nuestra capacidad de regulación es muy inferior a la que tienen los Estados Unidos. Sí, totalmente. Que históricamente ha sido un país antimonopólico, Uh-huh. ¿no? Lo fue con la Standard Oil de los Rockefeller, lo fue con AT&T, está avanzando contra Google, avanzará contra Apple. Digo, nosotros no tenemos esa capacidad. Digo, Estados Unidos tiene, por más que muchos piensan que Estados Unidos tiene un Estado débil, tiene un Estado mucho más regulador que el nuestro. Sí, totalmente. Digo, y un capitalismo que funciona. El dólar dice eso. Sí, bueno, y además tienen un sistema financiero mucho mejor que el nuestro. Sí. Nosotros, parte del problema de nuestro desarrollo es que no tenemos moneda sólida, ¿no? Y que después no tenemos capacidad de apalancar nuestra hoja de desarrollo. Y creo en ese sentido, parte del problema que vos lo estás planteando es, bueno, ¿cuál va a ser el lugar de Argentina en el mundo? Uh-huh. Digo, porque entre otros, no hay país de 50 millones de habitantes que se pueda desarrollar si no es a partir de una matriz industrial. Sí. Por más que tengamos vaca muerta, por más que tengamos un desarrollo minero y que tengamos el campo, ¿no? Y si queremos sumarle la economía del conocimiento, que son, campo, a partir de ahora energía, pero también los 7.000, 8.000 millones de dólares que genera la economía del conocimiento, y la minería, si logramos que avance, Argentina ahí tiene una agenda de producción de divisas que hay que ver para qué lo utilizamos. Esa divisa la usamos para el desarrollo de conocimiento, de una matriz industrial competitiva, con premios y castigos, con tiempos para mejorar los niveles de producción, porque es real que la competitividad mejora y no podemos estar subsidiando in eternum nosotros ciertos sectores industriales para llenar los bolsillos a ciertos empresarios. Ahora, el sector textil, ¿no? Que muchas veces se critica, el sector textil es la paz de los conurbanos. Uh-huh. No solo en la economía formal, sino también en la economía informal. Sí, entonces, el problema es que Argentina está yendo a la deriva hacia otro lugar. Estamos desfinanciando la educación en nuestra matriz científico-tecnológica y estamos estableciendo, como fue el RIGI, un proceso de ventajas en la inversión del capital externo para grandes proyectos que no nos van a dejar los recursos en la Argentina para nuestro propio desarrollo. Entonces creo que ahí está la discusión de fondo, porque todos los países que lograron ese proceso de desarrollo industrial fue con una matriz en su economía, con un Estado que regule, con un Estado que promueva el desarrollo, y no alcanzan con los recursos naturales, porque a veces nos comparan, por ejemplo, con Australia. Australia son 25 millones de personas, nosotros somos 50, nosotros creo 28 millones de personas. Ahora, Australia por habitante tiene 8 veces más recursos naturales que tenemos los argentinos. No lo vamos a resolver. Lo que no quiere decir es que no encontremos nuevos recursos naturales en la minería, en el gas, y eso produzca divisas y dólares. Ahora, la discusión es ¿para qué vamos a usar eso? ¿Lo vamos a fugar como hicimos? ¿Vamos a tener la capacidad de romper el karma de exportar nuestros ahorros, importar deuda de manera constante, que hay un PBI de los argentinos fuera del sistema financiero? Que no es culpa del ahorrista, es culpa que no generamos los mecanismos claro. para ponerlo en valor. Sí. ¿Qué mundo te imaginas? Yo veo que hay un mundo donde Estados Unidos va a seguir teniendo una preeminencia, un juego. Obviamente China e India van a seguir funcionando. Hay que ver qué pasa con Rusia, con Europa. ¿Qué mundo te imaginás y en qué lugar de ese mundo te la imaginás mejor a la Argentina? Te lo pregunto por esto, porque dicen, bueno, la inversión china lo que produce es baja de salario en Latinoamérica. Es verdad que abre otras puertas, otras posibilidades, pero produce la baja de salario en toda Latinoamérica. Lo que pasa con Estados Unidos es
más que sabido en América Latina, por lo menos durante el siglo XX. Y después los otros estados nacionales no se ven como tan sólidos como para poder expandirse hacia América Latina. ¿Vos en qué mundo te imaginás insertándose a la Argentina? Bueno, yo creo que saliendo de nuestro vecindario, que es nuestra América Latina, que tiene son nuestra plataforma de vínculo en estos bloques, ¿no? Y que es difícil imaginarlo hoy, ¿no? Y que tampoco en los años del gobierno de cambio no logramos institucionalizar las instancias de integración. Digo, UNASUR, Mercosur, digo, cuestiones interrumpidas, poco robustas, no logramos hacer el Banco del Sur, no logramos hacer la integración de nuestra matriz energética. Digo, me parece que había buen vínculo entre los dirigentes, ¿no? Porque hubo un momento de esa mirada común de muchos presidentes y presidentas, pero no se tradujo en un proyecto de integración estratégica para que nuestra voz sea mucho más fuerte en el contexto internacional. Yo creo que saliendo de nuestro vecindario, nosotros tenemos que defender nuestros intereses, y nuestros intereses de corto plazo. A mí, que la inversión sea de Estados Unidos, de Francia o de China, me importa poco. Nosotros tenemos que ver cuál es la mejor ventaja que le sacamos a un proceso de inversión dentro de nuestro territorio y en el comercio. Obviamente tenemos complementariedad con la economía china y no la tenemos con la norteamericana. Y creo en ese sentido que obviamente estamos en un mundo muy convulsionado. Yo creo que Estados Unidos por las próximas décadas va a seguir teniendo la supremacía en términos militares, ¿no? Y eso es una garantía que tiene. Y que China no es un país expansionista, ¿no? Digo, China no ha tomado ni Taiwán, imaginemos a diferencia de la lógica estadounidense, que en la lógica estadounidense ellos nunca conquistan un país, lo liberan, ¿no? Y llevan la democracia, que no ha traído buenas realidades. Pero como discurso funciona. No, es el discurso de ellos. ¿No? Y no ha sido bueno para África y para el Medio Oriente. Para Centroamérica tampoco exportar la democracia liberal occidental. Ahora, creo en ese sentido que la presidencia de Donald Trump va a tener una mirada muy aislacionista, ¿no? Va a mirar muy hacia dentro de los Estados Unidos, que probablemente logre resolver ciertos esquemas de presión y de tensión, por ejemplo el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. Yo ahí creo que él va a tener una capacidad de cierta resolución. Parece que ya más o menos está ordenado. Porque ha amenazado la propia, hay que ver si continúa la OTAN o la NATO, ¿no? Porque a partir de lo que es el discurso, yo creo que Donald Trump se va a mirar mucho a sí mismo, va a tener una política de priorizar el vínculo entre países a partir de lo comercial. Él es un hombre de negocios. Lo que más le va a preocupar es la balanza comercial, ¿no? Y va a cerrar en parte sus fronteras, ha hecho de la inmigración su enemigo, y eso lo va a sostener, y el gabinete que está armando es un gabinete absolutamente leales, porque todos sus colaboradores del primer gobierno, la mayoría en la campaña han trabajado en contra de ellos. O sea, ahí se abre un marco de incertidumbre en estas nuevas derechas, ¿no? Que están gobernando varios países, ¿no? Entonces me parece que obviamente la derecha de Trump no tiene nada que ver con la derecha de Milei, porque Milei, a diferencia de todos los demás dirigentes de Meloni, de lo que puede ser Vox en España, de Urbán, todos ellos son nacionalistas. Milei no lo es. Milei quiere un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, Milei quiere abrir nuestras fronteras para que vengan productos de otros lugares del mundo, Milei no cuida el empleo argentino como sí lo hace Donald Trump. Donald Trump ha ganado principalmente, entre otros aspectos, con esto de hacer grande nuevamente a Norteamérica o a los Estados Unidos, a partir del cuidado de la industria norteamericana, que si mal no recuerdo es el 13-14 del Producto Bruto Interno y del empleo. No es lo principal, pero en la conciencia norteamericana ellos son potencia porque son una potencia industrial. Bueno, todo eso me parece que va a ser de un mundo complejo en los próximos años, ¿no? Y que estamos en un momento de transición, ¿no? De la unipolaridad después de la caída del muro a lo que era la multipolaridad, a la hegemonía nuevamente empezó a construir Estados Unidos y a la realidad, ¿no? Del mundo del futuro, que es el sudeste asiático, que también nosotros somos occidentales y no tenemos mucho que ver con la cultura ni china ni la cultura india, ¿no? También para nosotros es difícil vincularnos con esos países. Creo que hay un marco de incertidumbre. Ahora, Argentina no puede construir un contexto internacional si no es una voz fuerte, si no es a partir de una articulación, por lo menos Sudamérica. Hay con un liderazgo fuerte de Brasil, que no puede ser hegemónico, porque no hay espacio para la hegemonía en la región. Brasil tampoco es un actor global, más allá de los BRICS, más allá del liderazgo que pueda tener en este momento Lula, si no logra
Conducir a América Latina. Conducir a América Latina. Sí, totalmente. Y que logremos romper la fotografía todavía de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sí, que difícil, tiene que haber una silla. Tiene que haber una silla para América Latina, que yo creo que la debería tener Brasil, en el marco de una articulación regional, en un contexto previo donde Brasil, Argentina, Colombia, las principales economías de Sudamérica, en una mesa de decisión conjunta. Que en todos otros aspectos, el día que nosotros tengamos como América Latina una mesa en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, recuperamos las Islas Malvinas, entre otros aspectos. Sí, nosotros solo vamos a tener fuerza para hacer valer nuestra voz cuando demostremos al mundo que somos un mercado de casi 500 millones de personas, porque eso es lo que termina también marcando una gobernanza en términos internacionales. No, aparte sería... es la única manera. Yo pienso el mundo que sigue, digamos, ¿no? Y yo coincido bastante con lo que vos decís, digamos. A mí yo no estoy tan convencido de lo de Trump, te voy a decir la verdad. En este librito había alguna cosa que leía la semana pasada que me pareció bastante interesante, digamos, que a mí me parece que el nacionalismo, a diferencia de los nacionalismos de principios del siglo XX y mediados del siglo XX, hoy, así como vos dijiste, la dirigencia política está edulcorada. Me parece que el nacionalismo se hace más bien una estructura de consumo que un hecho real, un hecho fáctico concreto, digamos. Y me parece en esto. Me parece que es muy fácil pelear con la inmigración, y en esa tensión entra, por ejemplo, Milei. Digamos, vos decís, no es nacionalista, yo coincido con lo que vos decís, pero me parece que el nacionalismo no tiene el peso discursivo que tenía hace 50 años. Me parece que Milei puede decir perfectamente, aunque no le interese, la verdad que me molesta la inmigración en la Argentina, y todos sabemos más o menos lo que hemos visto algún número en la Argentina, que el problema de la educación, el problema de la salud no son la cantidad de inmigración no es un problema. Claro, no es un problema para nada. Tenemos 7%, 6% de población migrante, que es trabajadora, digo. Sí, totalmente. Pero en términos del discurso político, rinde y le permitiría pararse en ese lugar de ese nacionalismo medio trambótico que representa, que a mí me parece que es solo discursivo, digamos. No estoy tan seguro de que sea tan industrialista. De hecho, veo las primeras medidas de Trump y veo que al que le tira la primer pelota es a Elon Musk, que no representa la industria del Detroit norteamericano, digamos, que es donde se lleva la gran cantidad de votos, sino que representa al negocio financiero y por ende al negocio militar. Sí, pero está la disputa de los autos eléctricos, que China estaba ganando mercado en Estados Unidos, y gran parte del discurso de Donald Trump se vincula a las tarifas, que son los aranceles. Sí. ¿No? Entonces, parece que le va a tocar a él también, digamos, porque ahí está buena la discusión de los autos eléctricos, porque parece que le va a sacar los aranceles, le va a prohibir la entrada a los autos chinos, pero le va a sacar, los subsidios a los autos norteamericanos eléctricos, porque lo que el tipo quiere es ir nuevamente al petróleo, digamos, a tratar de... No, que hoy Estados Unidos es el principal productor de petróleo del mundo. Ir de nuevo a la economía, al petróleo como la fuente de energía, que es más o menos lo que ha pasado en Europa la semana pasada, cuando Meloni dice, tenemos que volver a la energía nuclear, terminar con la agenda verde, porque después de bombardear los gasoductos alemanes, se han dado cuenta que se les ha hecho carísimo el petróleo. De todas maneras, la discusión me parece que está en tensión, no la tengo tan resuelto, por lo menos yo en la cabeza, digamos, como para decir, bueno, Estados Unidos está mostrando un camino, un modelo. Sí coincido plenamente que Asia plantea un modelo ontológico distinto al de América Latina, que nosotros somos abiertamente occidentales. Y yo lo pienso en el modelo familiar, por ejemplo, digamos, acá... No somos seres colectivos. Para nada. Más allá que, priorizamos lo colectivo, pero... Totalmente. No podemos vivir colectivismo, digamos. Yo siempre les doy el mismo ejemplo a los chicos, digamos. En la cultura hindú, que el padre y que las familias casen a los hijos es lo que se habitúa, porque los casamientos son familiares. Acá sería una locura antiliberal tremenda, digamos, de ahí para adelante todo. Entonces sí, me parece que estamos más lejos de Asia, pero de todas maneras es un mundo que viene y al que nosotros de alguna u otra manera comercialmente nos vamos a insertar. Te hago la última pregunta, así te dejo de molestar y ya te puedes ir a la charla. ¿Cómo pensás que va a influenciar la inteligencia artificial a la escuela que viene? Pero concretamente la inteligencia artificial en el rol docente y en la formación de los estudiantes. La verdad que en primera instancia creo que no nos podemos pelear con la tecnología, sí, ¿no? Y que tenemos que adaptar
el uso de la tecnología dentro del aula, ¿no? Y que esto implica instancias, como se vienen transitando, de formación de nuestros maestros en el uso de la inteligencia artificial, de ChatGPT, de cada una de esas cosas, en términos de los procesos de aprendizaje y de evaluación de los chicos, ¿no? Implica, para mí no es un problema estructural. Creo que existen instancias para revisar todos los procesos, ¿no? De enseñanza, las instancias didácticas y por supuesto también las instancias de evaluación. No, yo en eso, y lo veo hasta con mis propios hijos, ¿no? Sí. Cómo pueden utilizar esa tecnología. En una escuela, ¿qué es lo que nos pasa hoy? Y que ha sido un cambio tan abrupto en los últimos 25 años, que hoy es tan importante tener la capacidad de identificar la información, las fuentes, la confianza, porque y clasificar esa información. Por el conocimiento lo tenemos en el celular. Digo, yo siempre doy un ejemplo. Yo empecé a trabajar en la legislatura de la ciudad en el 97, cuando se creó la legislatura, después la autonomía de la ciudad. Y ese verano, yo era jefe de asesores de nuestro bloque, y ese verano tenía que armar un equipito, en el 97, para armar los proyectos que presentamos nosotros de la Ley de Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, todas las instituciones nuevas que creaba la Constitución, que se había aprobado en el 96 en la ciudad. Y nos encerramos 3 meses en la Biblioteca Nacional, claro, porque era la única manera de tener acceso a la jurisprudencia, a la normativa, a las experiencias, a los libros. Digo, hoy la info está ahí. La info está ahí, entonces aprendemos, los chicos aprenden de una manera absolutamente distinta a la que aprendíamos nosotros. Ahora, como creo no podemos ser ludistas, ni en la escuela, ni en el mundo de trabajo. Tenemos que ver, obviamente, cómo generamos las condiciones para, como en el judo, la fuerza del otro, usarla a nuestro favor. Bueno, y eso implica, creo yo, un marco de planificación en un estado inteligente y una sociedad que a mí lo que me preocupa, porque creo que lo que estamos viviendo es la síntesis de lo que nosotros no pudimos hacer como fuerza política, que es profundizar las transformaciones. Lo que está pasando en muchos países de Europa, o inclusive el discurso de odio, más allá del despliegue de sus políticas públicas, las barbaridades que dice Donald Trump sobre los inmigrantes, no en un país que como el nuestro, ¿no? Fue construido a partir de las distintas olas migratorias, inclusive en los Estados Unidos, que fueron también, con sus pueblos originarios mucho más brutales de lo que fuimos nosotros, que fuimos brutales además. Que tengan esos discursos de odio, ¿no? Y de descalificación enormes, de políticas retrógradas en contra de todas las minorías. Me parece que todo eso también emerge a partir de cómo nos vinculamos hoy, cómo aprendemos, y es el rol de la escuela. Yo creo que la escuela es el espacio donde tenemos que generar las condiciones para las buenas decisiones como ciudadanos. Obviamente eso está en tensión de manera constante. Veamos las discusiones que se están llevando adelante en estos días. La discusión que se dio, no sé si tuvo repercusión en Mendoza, a partir de unos libros que adquirió, de Come Tierra, que adquirió la provincia de Buenos Aires. Vi la pelea de Siloni, porque eso es lo que dispara para todos lados. Bueno, pero eso es lo que dispara, porque esa es la discusión. Nosotros a veces somos, yo pensaba, ¿no? Y lo hablaba con algunos compañeros, nosotros a veces somos muy responsables en el uso del lenguaje. Nosotros somos, yo te voy a decir esto, mira, que esto, y con esto vamos a cerrar. Nosotros somos racionales. Sí, bueno, pero hay que romper con eso. No sé si hay que romper con eso, porque no sé si atrás, pero por eso que yo estoy de acuerdo que nosotros somos seres racionales, porque nosotros fuimos a la escuela y aprendimos de una manera, que era con lazo argumental. Nosotros necesitamos explicar, nosotros conocemos introducción, desarrollo y cierre, y así vivimos, pensamos, construimos las subjetividades. Los chicos hoy, vos dijiste recién, aprenden más que nosotros. No solo aprenden más que nosotros, saben leer antes que nosotros. Nosotros necesitamos introducirnos al dispositivo institucional a los 5 años para aprender a leer. Porque A era A y juntábamos la letra y formábamos la palabra, listo. Los chicos hoy agarran un teléfono celular y a mí mi hijo me dice, tiene 3 años, me dice, estoy en YouTube. Listo, chao. Y eso permite que el lazo argumental se rompa apenas nacen. Se rompe apenas nace el lazo argumental, y entonces estamos pidiendo racionalidad cuando nosotros queremos explicar cosas. Nosotros creo que sobreabundamos de explicación todo el tiempo, sobreabundamos de explicación, y los pibes se explican con 7 segundos. El problema es que a mí me parece que en el explicar de los 7 segundos hay más violencia que en el lazo argumental. Es que y ahí digo, en esa tensión no sé cómo entrarle. Yo hablo con los medios,
discuto, doy los argumentos, a veces te cambian las cosas que Obviamente. decís, pero yo cuando le decían a Silioni pervertido, no era pervertido, era otra palabra. Sí, pero anduvo por ahí lo que le dijo. Pervertido. Sí. Entonces, yo creo que lo que hay que contestar es, ¿sabe lo que pasa? Ustedes no quieren estos libros porque quieren ocultar los abusos sexuales que producen ustedes en sus hogares. Digo, sí, pero eso es irracional. Sí, Ahora, sí. la ESI, ¿qué permite, entre otros aspectos? Estamos hablando de ese libro, pero para introducir Sí, la sí, discusión en la de la ESI. totalmente. Permite en la educación inicial detectar las instancias de abuso intrafamiliar que hay Sí, generalmente. que lo hay Y igual, además permite darle conciencia a los chicos que su cuerpo es suyo y de nadie más. Sí. ¿No? Y ahí dice, no, eso lo tiene que hacer mi familia. Muchas familias no lo hacen. Al contrario, son víctimas los chicos de sus padres. Después le pedimos a la escuela que resuelva todo el bueno. problema menos eso. Digamos. Bueno, entonces, cuando te dicen a vos sos pervertido, porque estás, el libro decía, sacó su pija, Sí, ¿no? sí. Y nos alarmamos cuando el 70% de los chicos consume pornografía en el teléfono celular, ¿no? Entonces, totalmente. la palabra pija y coger en este siglo XXI para chicos de 7 años, ¿no? Sí. Entonces, frente a la discusión, yo no es que creo esto, pero digo, hay que ser tan irracional como ellos. Hay que decirle, lo que pasa, vos sos un abusador y no querés que se... Porque te descalifican de una manera. Sí, lo que pasa es que a mí me parece, voy a llevarlo a un lugar de un poquito mayor, digamos, pero a mí me parece que la racionalidad como tal permitió construir un mundo. Y me parece que romper con eso abre la etapa a otro mundo, a otro tipo de orden, Otra confrontación. a otro modelo de verdad. Nosotros, como venimos acostumbrados a la verdad, lo hablamos hace algunos programas acá con el Diego Singer, digamos, como veníamos acostumbrados a la verdad, a esa certeza, a la seguridad de la racionalidad moderna, esa certeza es la que ponemos en crisis cuando lo que se pone en crisis es la forma de estructurar el discurso, digamos, porque en realidad herramienta no es por afuera del episteme, digamos, ¿no? Sí, pero buscan solo la amplificación Uh-huh. y sacar lo peor de cada uno de Sí, nosotros. claro, totalmente. E instalar Justamente, falsedades. totalmente. Entonces, y sacar de contexto. Ahora, ¿cómo enfrentamos eso? Yo creo que es una discusión en un momento donde la verdad es la verdad percibida. Es la verdad que se amplifica. Sí, sí. Esto que es muy difícil enfrentar, ¿no? Y que no es algo que ocurre solo en la Argentina, Sí, pero ocurre globalmente. Pero escuchame, pero está buenísimo. Digo, puedo hablar 100 horas de esto, pero el Estado, como lo planteamos nosotros, es una verdad percibida por un colectivo. Sí. Que lo que se fragmenta, cuando la forma de construcción de la verdad ya no es la racionalidad, son todas las instituciones que se construyeron con la forma de verdad racional, digamos. Entonces, tendríamos que pensar incluso el modelo de gobiernos distintos. ¿Se entiende? Y por ahí, el capital, justamente lo que no necesita para funcionar, son modelos de gobierno. Entonces Bueno, puede la lógica, avanzar por en la supuesto. irracionalidad permanente. La irracionalidad permanente que me parece que viene por ahí, digamos. Pero en este rol que le han dado a la América Latina con corresponsabilidad de los criollos, de nosotros mismos en este mundo, es de estados débiles. Sí. ¿no? Y de estados, y veamos inclusive el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Cuando planteaban algunas regulaciones que tienen los países centrales, Sí. inclusive más tibias que los países centrales, sí, decían que eran marxistas, comunistas, bolivarianos. Sí. Vos traes las normas norteamericanas a las empresas argentinas Sí, no se y la aguanta mitad están en ninguno, cana obviamente. y después otro no puede tener la presencia que tienen en el mercado, porque tenemos un mercado absolutamente imperfecto. Ahora, el desafío es cómo vamos construyendo, porque al fin y al cabo, ¿por qué gana Milei? Milei gana porque la sociedad dejó de percibir que el mañana iba a ser un poquito mejor. Totalmente. Los últimos 8 años, los 4 de Macri, los 4 de Alberto Fernández, pandemia de por medio e incapacidad de osadía política, por múltiples factores, hicieron que el saldo sea muy negativo. Entonces llega un momento que inclusive nosotros le pretendíamos que la sociedad recuerde los buenos años de recuperación y ya estaban muy lejos. Entonces me parece que ahora el camino que estamos transitando es el peor de todos. Sí. Ahora, cuando, una obviedad que siempre repetimos, ¿cuándo valoramos lo que teníamos? Cuando lo empezamos a perder. Entonces me parece que a la sociedad se le interpela con futuro, con nuevos desafíos que tenemos por delante y en un momento muy difícil, pero yo creo que tenemos que ser osados de cara a los desafíos que tenemos por delante en un mundo convulsionado, en un mundo que la presidencia de Donald Trump abre también cierto marco de incertidumbre porque el conflicto de Medio Oriente, ¿no? Que puede escalar, el conflicto entre China y Taiwán, posible, como dicen algunos, en el sudeste asiático, y después el conflicto de Rusia y Ucrania, nos pone en un contexto muy complejísimo. A nivel internacional es complejísimo, sí.
Una Argentina alineada Hoy sí. de una manera absolutamente irracional que creo que... Estamos alineados con el Estado de Israel por primera vez en la historia. No, y Estados Unidos. Sí, eso ni hablar. No, digamos, pero yo Unidos, creo que lo pondría... Estados Unidos nos ha pasado antes. Con el Estado de Israel. Pero no son relaciones carnales, como decía Guido Di Tella. Estamos en una situación de sumisión absoluta. Totalmente. Ha sido, muy interesante. Muchas gracias. He aprendido muchísimas cosas hoy. Yo también. Espero que los que están viendo también hayan aprendido muchísimas cosas. Agradecerle a Nicolás por haber estado acá. Muchísimas gracias. Agradecerles a todos ustedes y agradecerle al Gustavo Correa que nos permite hacer esto acá en este lugar. Gran estudio, ¿eh? No, está buenísimo. El estudio está buenísimo. Lo felicito por el estudio y por todas estas iniciativas, porque al fin y al cabo la disputa es por la idea. Sí, totalmente. ¿no? Y la disputa es a partir de la palabra y la multiplicación de espacios de discusión e ir construyendo audiencias de a poquito, de a poquito, para reflexionar. A nosotros lo que nos interesa es que las construimos, pero desde un ámbito financiado sindicalmente por los trabajadores de la provincia de Mendoza. Gracias a todos, gracias a la Agustina, gracias a la Violeta, no sé quién más está ahí atrás, gracias a Nicolás, gracias a todos, nos vemos la semana que viene en esto que hemos dado en llamar Mandarina TV. Adiós.